Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, para todos un saludo cordial. Bienvenidos. Esta semana, en un tema apasionante, estamos considerando algunas palabras en el contexto bíblico y en el diario vivir que seguramente forman parte, repito, de nuestra vida en algunas circunstancias en particular. Angustia. Esa angustia que nos lleva a tomar acciones y decisiones, en la mayoría de los casos totalmente inapropiadas. Angustia que nos produce malestar, que nos produce incluso enfermedad. Igualmente, la palabra de insatisfacción que vimos en la jornada del día de ayer. Tanto el hombre como la mujer, la familia, los hijos, el entorno, la sociedad, las comunidades, las naciones, absolutamente viviendo vidas insatisfechas. La insatisfacción por un sueño, un ideal que no se alcanzó. La insatisfacción por no alcanzar una profesión que esperábamos alcanzar. La insatisfacción salarial. La insatisfacción en las amistades. La insatisfacción espiritual. La insatisfacción cuando no alcanzamos los sueños que alguna vez hemos tenido. La vida y la gente permanentemente vivimos o hemos vivido circunstancias de angustia e insatisfacción en medio de circunstancias como bancarrota, la quiebra total, el perder una posición laboral, el perder una relación afectiva en una relación de noviazgo, tal vez después de 3 o 5 años, o algunos 2 meses y repentinamente la relación no funciona y esto nos genera insatisfacción, nos genera angustia. Tal vez una situación como el divorcio. Pareciera ser que el divorcio soluciona un problema, pero en el peor de los casos genera insatisfacción, genera angustia. Y vamos hablando de todo esto para entrar a nuestra tercera palabra del día de hoy. Cuando, repito, pasamos por circunstancias de estar desempleados, sin una economía, sin la manera como solventar los costos, los gastos del diario vivir. De paso, toda esta insatisfacción y angustia nos lleva también a los asuntos de la depresión y el estrés que tan popularmente se mencionan hoy. Esta insatisfacción la vemos también en algunos textos bíblicos y procuraré hablar de algunos de ellos, como por ejemplo en la vida del profeta Elías, cuanto más sino en la vida del propio Moshe Rabeno, Moisés. Miraremos un poco más adelante estos aspectos. Pero es interesante, hermanos, porque como dice la palabra y como dice también un refrán, el sol sale para todos. Así como el sol sale para todos, asimismo la angustia, asimismo la insatisfacción y asimismo la amargura, nuestra tercera palabra, también nos acompañan en nuestro diario vivir. ¿Te has sentido alguna vez amargado por alguna situación? ¿Sabemos realmente de qué trata la amargura? Probablemente hemos vivido vidas sin propósito y hemos vivido vidas de amargura, vidas de insatisfacción y vidas de angustia. Y todas estas formas de pensar y formas de vivir tienen que ver, por supuesto, sin lugar a dudas, en nuestra manera como fuimos criados, las maneras de la crianza. No sé a cuántos de ustedes o en cuántos países, sé que hay hermanos de diferentes naciones, pero podríamos escuchar la frase, los hombres no lloran.
Desde muy niños tal vez nos enseñaron esto: los hombres no lloran. Y crecimos como con esa atadura, con ese encierro de que el hombre no puede llorar, porque si un hombre llora dejaría de ser hombre. Y sin embargo nos encontramos que la palabra, la Kadosh Torah, nos enseña cómo teníamos al profeta llorón, ¿recuerdan? Y por qué no decirlo, fui de esa formación en que los hombres no pueden llorar. Pero sin embargo hoy, en el caminar de la palabra, en el ministerio, en la presencia de la Shekinah de nuestro amado Hashem, puedo llorar, y lloro de por sí con alguna facilidad frente a ciertas situaciones en particular, y sí frente a ciertas noticias que nos producen lágrimas. No necesariamente estoy hablando de lágrimas por angustia, temor, dolor, sufrimiento, amargura. A veces también en las emociones, en la alegría, en el gozo. Pensando en todo el tema que venimos desarrollando, hermanos, pensaba igualmente cuántas cosas, entre muchos ejemplos, nos pueden ocasionar ese dolor, esa amargura, esa insatisfacción. La pérdida de un hijo en el 3.º o 4.º mes de embarazo, o al primer mes de embarazo, ha ocurrido. Vivimos esa experiencia, mi esposa y yo. La pérdida de un hijo adolescente, la pérdida de los padres, los seres queridos, la pérdida de un familiar, de un amigo. Todas estas situaciones nos generan inquietudes de angustia, repito, de insatisfacción. Y en muchos de los casos hacemos una pregunta: ¿por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué a mí? Yeshua, Hashem, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben? Hasta nuestro amado Yeshua preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? Es interesante, más. Ahora bien, cuando hablamos de todos estos procesos, suena interesante también tener claridad para el tema que vamos desarrollando y hacia dónde vamos a llegar en el día de mañana, en nuestro cierre, la conclusión, que es evidentemente importante en el recorrido de la vida. Hay una frase muy popular por allí que dice: debemos aprender a quemar los puentes. Después de que hemos pasado las experiencias, el dolor, la adversidad, la dificultad, la travesía, cuando pasamos por esas adversidades y logramos superarlas, entonces hay una frase popular que dice: debemos quemar el puente, es decir, ya no regresaremos por ese puente. Pero sin embargo, esa frase realmente se acuña desde un principio, cuando Carlos Magno, en sus batallas y en sus conquistas, le dijo a sus soldados: es necesario quemar las naves. Atención, que hay una diferencia entre quemar los puentes y quemar las naves. ¿A qué me refiero con los puentes? Hay puentes por los cuales hemos logrado sobrepasar una crisis, hemos sobrepasado una situación de familia, de hogar, de matrimonio, en la economía, etc. Y esos puentes, cuando los hemos atravesado y nos han permitido solventar una crisis, una angustia, una insatisfacción, una amargura, pues no necesariamente deberíamos quemarlos. Yo pasé un momento de crisis recién el tiempo de matrimonio, ustedes conocen el testimonio. No quisiera ser repetitivo en ello, pero fue una situación de angustia profunda en mi corazón, al punto de tal vez pensar en quitarme la vida. ¿Acaso no fue Moshe el que dijo, quítame la vida? ¿Acaso no fue el mismo profeta Elías el que dijo, quítame la vida? ¿Acaso no le dijo la mujer a Job, niega a tu Dios y muérete? Entonces, mis amados hermanos, los puentes, cuando nos permiten superar las situaciones difíciles, pues no es necesario quemarlos. La frase, repito, de Carlos Magno era: quememos las naves porque vamos a ganar esta batalla. Si entramos al campo de batalla y no entramos a ganar esta batalla, no tendremos punto, no tendremos naves para el regreso. Entonces es otro aspecto muy distinto. Nosotros estamos preparados para entrar a la batalla en oración, para entrar en la batalla en ayuno, para entrar en la batalla en emuná, para entrar a la batalla en fe, porque yo creo que mi Redentor vive. Yo creo en una promesa que Hashem me entregó y me dijo: a ti te digo, Roberto, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que en él está escrito, y entonces haré prosperar tu camino
y todas las cosas te saldrán bien. Por lo tanto, ese puente de palabra y de promesa de Hashem no lo podría quemar. ¿Estamos claros hasta allí? Muy bien, amados, en este recorrido, repito, y hay muchas circunstancias por las que eventualmente estaba considerando en qué momento entramos en medio de la angustia, la dificultad, la adversidad. Muchos de los casos, repito, también en su mayoría obedecen a situaciones en torno al matrimonio, las dificultades en la pareja, en el matrimonio, en la intimidad, en la insatisfacción de la intimidad. Todo esto genera realmente dificultades y conflictos. ¿Cómo podemos enfrentar todo esto? Viene a mi corazón un texto para que por favor me acompañen en el libro de Marcos, en el capítulo 16 y en el verso 12. Vayan por favor ustedes todos con su Biblia. Discúlpenme un momento, por favor, mi Biblia. Marcos, libro de Evangelio de Marcos. Quiero que veamos este texto para que vayamos buscando ya el entorno del tema que hemos venido desarrollando y adentrándonos a nuestra recta final para el día de cierre. Libro de Marcos en el capítulo 16, un texto que todos conocemos, que creo que viene muy bien al tema que vamos considerando. Libro de Marcos en el capítulo 16, vamos a tomarlo a partir del verso 12. Marcos 16, 12, en sus Biblias, en la versión que tengo a mano, Reina Valera, dice: Yeshua se aparece a dos de sus discípulos. Yeshua se aparece a dos de sus discípulos. Vamos a leerlo para comprender esta enseñanza. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les preparó y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que se le había visto, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es interesante, hermanos, en este texto que estoy considerando, leí una porción distinta, perdónenme porque estaba aquí en Lucas, pero vamos a repetir la lectura y vamos a ir a Marcos. Corrijo el texto, leí Lucas, pero vamos a leerlo mejor en la porción de Marcos. Nuevamente, por favor, acompáñenme. Marcos en el capítulo, repito, 16. Marcos capítulo 16 y tomaremos el verso 12. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Esto es como un reporte del periódico local de las noticias del día. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. Por favor, subráyelo. Cuando nosotros estamos en medio del shock, la angustia, la depresión, el temor, la adversidad, la insatisfacción, la amargura, entre tantos sinónimos que podemos presentar, entonces Yeshua se presenta y habla con ellos, pero ellos no lo reconocen. Dice la palabra que Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les pregunta Yeshua: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Yeshua les dijo: ¿qué cosas son? Y ellos le dijeron: de Yeshua Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Adonai y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Oh,
Nuestros sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron y le crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, estos discípulos, por supuesto, en la lectura que estamos haciendo, si usted está captando bien la historia, estoy hablando de la angustia que ellos vivían frente a la noticia. A su líder, a su Mesías, le han crucificado. Los propios sacerdotes y gobernantes de la ciudad lo llevan a la crucifixión. Sin embargo, las mujeres han manifestado que visitaron el sepulcro y ya no estaba allí, y ellas decían: Él vive. La presencia de los malach, de los ángeles, les confirmaron a quién buscan. Él vive. Sin embargo, aún así no lo creían, y aunque los discípulos fueron y corroboraron la noticia del momento, aún así tampoco lo creían. Y Yeshua les continuaba platicando y les indicaba, pues es lo que está escrito en la Torá, es lo que los profetas han escrito, es lo que debería haber ocurrido tal cual, porque escrito está, porque Moshe escribió de mí y así ha de ocurrir. Aquí estamos hablando de Torá. Ellos hablaban de Torá, mencionaban la Torá, Yeshua les hablaba de la Torá y ellos hacían alusión a la Torá porque eran conocedores de la Torá. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Adón verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Creo que este texto maravilloso, extraordinario del libro de Marcos, en el capítulo 16 del verso 2 en adelante, nos narra una historia definitivamente apasionante. ¿Qué ocurre, amados hermanos, cuando en medio de una noticia trágica del momento, la noticia del momento, Yeshua, el Mashiach, es el líder, el rey de los judíos, como aparecía en la tablilla colocada allí en 3 idiomas, en el latín, en el griego y en el hebreo, aparecía el rey de los judíos, ahora ha sido puesto en el madero? Y sin embargo ya los testigos podían testificar de su resurrección porque se presentó con ellos, lo habían visto vivo. En medio de la angustia, en medio de la insatisfacción, en medio de la amargura por todo el acontecimiento ocurrido, Yeshua se presenta con cada quien, habla con cada quien y sus ojos no ven lo que deben ver. Sus oídos aún ni siquiera están atentos a escuchar. Sin embargo, dice el texto en una frase maravillosa, dice: ¿no sentíamos cuando hablábamos con este extraño que nuestro corazón ardía cuando nos pronunciaba las palabras de la Torá, cuando nos enseñaba de la Torá? Era la Torá viviente, estaba ahora presente con ellos.
Todo esto simplemente para llegar a un punto en la enseñanza en el comienzo de nuestro día, en nuestra jornada. Cada vez que estemos atravesando o viviendo una vida de angustia, de insatisfacción o de amargura, recordemos que nuestro amado Yeshua está con nosotros. Y Él nos habla con absoluta claridad y nos muestra el camino. Él es el camino, la verdad, la vida. Él es nuestro respaldo, Él es nuestra fortaleza. Él está allí. Pero ¿qué ocurre cuando estamos pasando por esta tribulación, por esta adversidad? Que no escuchamos, que no vemos, que no prestamos atención a lo que Adonai nos quiere indicar. Por lo tanto, en la amargura, en la insatisfacción o en medio de la angustia, tomamos nuestras decisiones según nuestra cultura, según nuestro pensamiento, según nuestra crianza, según las condiciones políticas, sociales o económicas del momento. Entonces recurrimos a situaciones que nada tienen que ver con la parte espiritual, con la parte toráica, con la Biblia, con el sentir de la palabra, sino que recurrimos a cosas, la mayoría de ellas sin sentido. Caminamos sin sentido, caminamos sin dirección, tomamos decisiones inapropiadas y en medio de la adversidad y en medio de la crítica y en medio del problema que estamos juzgando o superando, nuestras respuestas no son las apropiadas. Es decir, que a cambio de mejorar o de solucionar la situación, estamos empeorando el acontecimiento. ¿Cuál es tu situación de vida hoy, amado hermano? ¿Estás en una situación de amargura? ¿Estás en una situación de insatisfacción? ¿Estás en una situación de angustia? ¿Saben? Nadie sabe el dolor que otra persona está viviendo. Nosotros podemos ver a una persona aquí como lo estamos haciendo ahora mismo en la enseñanza, pero probablemente ninguno de ustedes pueda conocer realmente mis dolores o mis angustias o mis temores. Pero el pastor Alfaro siempre se ve tan alegre, tan normal, tan sano, pero usted no sabe mis dificultades. Todos tenemos momentos difíciles y es más aún, nos han enseñado a no mostrar nuestras debilidades. Queremos mostrarnos perfectos, queremos mostrarnos impecables, queremos mostrarnos en santidad, pero nadie sabe verdaderamente quién es esa persona. Este es el fenómeno que estamos viviendo justamente en este momento. Cuando hablamos de todo este proceso, entonces inmediatamente me recuerda, y quiero que me acompañes por favor al libro de Números, en el capítulo 11, para cerrar un poco la jornada de los 2 primeros días y entrar a nuestro tema del día de hoy, dentro de la continuidad del tema que llevamos. En el libro de Bamidbar, Números, en el capítulo 11, aparece un título allí en sus Biblias que dice: Adonai envía codornices. Por favor, dígalo conmigo: Adonai envía codornices. Vamos a hacer la lectura y entendamos el propósito de este tema. Aconteció que el pueblo se quejó. Un pueblo insatisfecho se queja. Un pueblo en angustia se queja. Un pueblo en amargura se tiene que quejar. Un pueblo en desconfianza, en zozobra, en adversidad, se queja. Se quejó a oídos de Adonai y lo oyó Adonai. Y ardió su ira. Por favor, usted debe subrayar este texto. Pastor, ¿por qué siempre dice que subraye? Hermanos, es que si no hacemos una lectura adecuada y subrayamos la esencia de lo que estamos leyendo, probablemente leemos y no discernimos lo que Adonai quiere hablarnos. Aquí estamos frente al pueblo de Israel. Han salido de su condición de servidumbre, de esclavitud. Adonai les ha presentado las señales. Ahora Adonai, con mano fuerte y brazo extendido, los saca de su condición de esclavitud. Esa condición de esclavitud en sí misma ya los tenía en amargura, en absoluta angustia, en absoluta depresión, absolutamente estresados y desde luego en amargura e insatisfacción. Pero cuando Adonai los toma y los lleva a una tierra de promesa, a una promesa que Hashem ha establecido desde el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, entonces se quejan.
a oídos de Adonai, y esa queja llega a oídos de Adonai, y dice el texto, y ardió la ira, y se encendió en ellos fuego de Adonai, y consumió uno de los extremos del campamento. Hermanos, qué duro pueblo de Cervis, qué duro pueblo esta comunidad. Claro, estoy hablando de los hermanos de Israel en el tiempo de Egipto, o estoy hablando del siglo XXI, de todos y cada uno de nosotros. Pueblo que se queja, pueblo que se amarga, pueblo que está insatisfecho, pueblo que está en amargura. Entonces la ira de Adonai, por favor, es que Adonai, con toda su bondad y con toda su misericordia y con todo lo que está haciendo, y todavía todo cuanto hace por cada uno de nosotros día tras día, y todavía nos seguimos quejando. Entonces el pueblo clamó a Moshe, y Moshe oró a Adonai, y el fuego se extinguió. Ustedes pueden colocarse un momento en los zapatos de Moshe frente a un pueblo que se queja, que no le parece, que no está de acuerdo, que así no, que por qué nos sacaste, que para qué nos sacaste, que estábamos mejor en esa tierra, que mejor nos regresamos, que vamos a buscar a otro líder, a un líder que verdaderamente nos lleve mejor de regreso. Usted sabe qué significa un pueblo como este pueblo. Claro, es ese pueblo, porque el pueblo de hoy probablemente no sea así. O peor aún, más que esto. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Adonai se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Sí, cómo no, sobre todo el pescado y sobre todo de balde. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Usted puede por un momento, hermano, hacer una reflexión, meditar por un momento en esta palabra y entender que día tras día, momento tras momento, cada mañana, a la puerta de su casa, en un express, ahí, en un driveway, como en un drive-thru, ahí estaba el maná dispuesto, el alimento celestial. No tenían otra cosa que hacer distinta a incorporarse de su carpa y tomar el alimento celestial que Adonai les entregaba. Pero este pueblo de amargura, este pueblo de insatisfacción, este pueblo de angustia, se quejaban porque extrañaban, dice la palabra, el pepino, el pescado, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que comían en Egipto. Queremos carne, dijeron los extranjeros. Y entonces el pueblo de Israel dijo: si los extranjeros quieren carne, nosotros también queremos carne. Oiga, carnal, queremos carne. Y ahora nuestra alma se seca, pues lo único que tenemos es el maná. Y lo único que tenían que hacer, repito, era disponer su día para tomar la bendición que Hashem les entregaba. Para el día de Shabbat, el día sexto, venía doble porción, de tal manera que para el día de sábado o para el día de Shabbat no tuvieran ni siquiera que recoger el maná, lo tomarían desde el día anterior. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moshe al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Adonai se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moshe. Y dijo Moshe a Adonai: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Hermanos, es que llevar la carga de un pueblo, hermanos, es que llevar la carga de una congregación, hermanos, es que llevar la carga de una familia, llevar la carga de un matrimonio, llevar la carga económica en nuestros hogares, esta es una tarea extremadamente difícil.
Pero cuando estamos en una responsabilidad y asumimos esa responsabilidad, no podemos estar con un pensamiento cuadriculado de pesimismo, de amargura, de insatisfacción o peor aún de angustia. Entonces, dice el verso 12, ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? Como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Cuántos padres de familia dirán hoy, ¿de dónde conseguiré yo carne para darle a estos muchachos? ¿De dónde yo conseguiré para traerles sus sueños, sus anhelos, sus expectativas, sus tablets, sus celulares y todo lo que anhelan los hijos de hoy? ¿De dónde yo voy a tomar suficiente para satisfacer a nuestros hijos en la ropa de marca, en todo lo que ellos anhelan tener? Pues esa experiencia que estamos viviendo hoy es la misma experiencia que vivía el pueblo de Israel, quejándose. Tanto que preferían incluso regresar a la servidumbre o a la esclavitud, y tanto que aún preferían seguir comiendo lo que comían en la esclavitud, en los pepinos, en las cebollas, en los ajos, en los melones, que comer el alimento de parte de Adonai. ¿Cuántos de nosotros pasamos por esa mala crianza? Y se los digo con amor y respeto, por favor, no me malinterpreten. Pero a lo largo de los años, y gloria a mi amado Hashem, que tanto para mi esposa Pili como para mí, bueno, y mis hijos, cuando tenemos y hemos tenido que viajar de un lugar a otro y de un lugar a otro, y no solamente en este país, estando en nuestro país de origen, en Colombia, viajábamos a las distintas ciudades, a los distintos departamentos o a las distintas poblaciones del norte, del sur, del este y del oeste. Y conocimos regiones apartadas y lugares apartados donde nos ofrecían algún tipo de comida, probablemente sin agua potable, sin agua propiamente preparada, agua ¿cómo se llama?, de pozos, etcétera. Y nunca jamás fuimos de aquellos que decíamos, de esto no puedo comer, o esto no, o esto sí, o allá. Bueno, a excepción de que se trate obviamente de los alimentos impuros. Pero lo que quiero significar, hermanos, cuánta gente, y lo he visto con estos, como diría algún amigo por ahí, con estos mismos ojos, he visto a las personas cuando se les sirve un plato de comida a la mesa y sencillamente toman el plato y lo retiran y dicen, qué pena, pero es que esto yo no lo como. La verdad, no acostumbro a comer así. La carne la prefiero así, el pollo lo prefiero así, el arroz lo prefiero así, las verduras las prefiero así, con este tipo de salsa o con esta salsa no. Por lo tanto, esto no lo puedo comer. Somos ese pueblo que se queja, que recibimos la bendición del alimento y entonces desde niños nos acostumbraron. Tienes que tomarte la sopa, tienes que comer el alimento. ¿Cuánta gente en África no tiene que comer? ¿Alguna vez pasaste por esa edad? Bueno, a mí me correspondió esa edad. ¿Cuánta gente hay en el mundo que no tiene que comer? Y aquí mismo a nuestros hijos se los decíamos cuando algo no querían comer. ¿Cuánta gente desearía tener este plato de comida? ¿Cuánta gente desearía tener esta porción sobre la mesa? Y ustedes que la tienen aquí disponible, no la quieren. Pensemos en la gente que también lo necesita. Aquí está ese pueblo de Israel, quejándose, anhelando lo que tenían en medio de su esclavitud. Y Moshe lamentándose porque él tenía esta responsabilidad. ¿De dónde yo conseguiré carne para este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y aquí vemos a un hombre del nivel, de la altura, como tal vez ningún otro en la Biblia, como Moshe. Carnalmente, terrenalmente hablando, ningún otro como Moshe. Pero sin embargo llegó un punto en que Moshe decía, ya no soporto a este pueblo, ya no puedo avanzar con ellos. ¿Por qué me ha correspondido esta tarea a mí? ¿Qué es lo que pasa con esta gente que ni el maná que reciben todos los días gratuitamente en la puerta de sus carpas lo quieren aceptar? Y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y estamos insatisfechos y esto no me parece y entramos en angustia. Yo quiero carne, queremos carne. Nosotros mejor comíamos pescado en Egipto. Ahora queremos la carne.
y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. ¿Cómo es que del corazón de un hombre como Moshe puedan brotar estas palabras de angustia frente a un pueblo de quejarse, un pueblo de insatisfacción, un pueblo de amargura? Y Moshe habla con Adonai y le dice: si esto es así, te ruego que me des muerte. Prefiero morir si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Adonai dijo a Moshe: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del Mishkan de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del rúa que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Adonai diciendo: ¿quién nos dará a comer carne? Ciertamente mejor nos íbamos a Egipto. Adonai pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día ni dos, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Es decir, que no les voy a dar solo una porción, les voy a dar tanto que llegarán a hastiarse por completo de comer carne y no querrán volver a saber de carne nunca más. Entonces se hastiarán, sino que hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Adonai, tú estás en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá a Egipto? Entonces dijo Moshe: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. A ver, un momento. Sé que voy un poco en el tema, no quería hacer toda la lectura, pero esto es extremadamente importante porque nos trae mensaje a lo que estamos considerando. Voy a repetirlo. Entonces dijo Moshe: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y le comenta a Adonai y le dice: ¿y dices tú, Hashem? ¿Dices tú que les darás carne y comerán durante un mes entero 600,000 gentes? Pero ¿de dónde va a haber carne para 600,000 gentes? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Adonai: ¿cómo puedes hacer esto, Hashem? ¿Cómo es que tú crees que vas a hacer esto si por 10, 20 años lo hemos tratado de hacer y esto no funciona? ¿Cuántas veces nosotros le reclamamos a Adonai diciéndole: ¿y es que acaso tú realmente podrías solucionar esto ahora mismo? Hermanos, cuando Hashem nos ha entregado una promesa, cuando Hashem ha entregado su favor para cada uno de nosotros, la última pregunta que podríamos pronunciar es: ¿cómo tú lo vas a hacer? Pero sin embargo aquí Moshe, considerando la situación, considerando el pueblo, considerando la situación de angustia, de amargura, de insatisfacción de este pueblo, entre no solamente el pueblo de Israel, sino todos los extranjeros allí presentes. Entonces Moshe dice: de 600,000 gentes hambrientos de carne, a 600,000 les darás de comer durante un mes. ¿Cómo puede ser esto si yo a mi alrededor no veo ni siquiera 2 vaquillas o una res alrededor? ¿De dónde? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por esta misma circunstancia diciéndole a Adonai: ¿cómo tú pretendes solucionar esto si yo a esto no le veo ninguna alternativa? Entonces les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Adonai respondió a Moshe: ¿acaso se ha cortado la mano de Adonai? ¿Acaso hay algo imposible para Hashem?
Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moshe y dijo al pueblo las palabras que Adonai había pronunciado, y reunió a los 70 varones y a los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del Mishkan. Entonces Adonai descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu, el rúa que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el rúa, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al Mishkan, y profetizaron en el campamento. Y ya usted conoce el contenido de toda la historia, no la voy a leer todo, porque el punto al que realmente quiero centrar esta lectura tan extraordinaria del libro de Números, en el capítulo 11, mis amados hermanos, es: ¿cómo puede ser que el pueblo, seamos ese pueblo tan duro de cerviz, que, repito, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos por todo cuanto nos ocurre día a día? Nos lamentamos porque no nos parece que esto esté bien. Pero Adonai, ¿tú por qué haces así las cosas? Pero Hashem, ¿por qué tenías que hacerlo así? Si yo quiero, o a mí me parece que deberíamos haberlo hecho de esta manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos preguntado a Adonai, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor solucionarlo de esta manera? Y no dejamos que realmente Adonai tome el control y sea Él el que dirija nuestras situaciones. ¿Cuántas veces queremos hacer la solución de Adonai con nuestras propias manos? ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudarle a Adonai a solucionar un problema que solamente Hashem puede tener el control sobre él? Así es que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que rendirnos a esa... ¿cómo puedo describir esta palabra? Esta intensidad de hombres, a ser tan intensos en querer manejar las situaciones solo como nos parece y cuando nos parece y a la manera que a mí me parece. Es que nosotros en nuestro país lo hacemos así, es que mi papá me enseñó que las cosas se hacen así, es que en mi cultura nosotros lo hacemos así. Sí, pero esto no es un asunto de cultura, esto no es un asunto de cómo lo solucionó papá o mi abuelo o mi bisabuelo, esto es un asunto de cómo Adonai tomará el control sobre cada situación. Si nos seguimos quejando y nos seguimos lamentando y seguimos insatisfechos y entramos a esta condición de amargura, entonces la vida y el propósito para el cual hemos sido llamados nunca jamás lo encontraremos. Ayer nos hacíamos una pregunta, o el día primero de la semana, o de la semana, no, mejor del programa de Torah al Instante, nos hacíamos una pregunta. Cuando llegamos a cierta edad, algunos probablemente a los 30, otros a los 40, otros a los 50 o tal vez más, y nos hacemos una pregunta: ¿qué he hecho a lo largo de estos tantos años de vida? ¿Qué he logrado hacer como hombre, como esposo, como padre, como ministro, como líder, como comunidad? ¿Qué he logrado hacer con toda la parte académica, profesional, mi estudio o mi economía? ¿Qué he logrado hacer? Y nos encontramos con respuestas bastante críticas. Muchos frustrados, muchos absolutamente dejados porque consideramos que no hemos avanzado en lo más mínimo. Y entonces los años continúan avanzando y ya aparecen las primeras canas. Bueno, yo, gloria al Eterno, digo, mis primeras canas no aparecieron ahora. Mis primeras canas aparecieron, creo, desde los 12 años de edad. Fui un niño con canas. Así es que mis canas aparecieron hace mucho tiempo, pero lo que quiero significar es: ¿cuántas veces pensamos que no hemos hecho realmente nada? Y si esto ha ocurrido en tu vida y sientes esa insatisfacción y sientes esa angustia y sientes esa amargura porque consideras que no has avanzado lo que verdaderamente hubieses podido avanzar, y miramos hacia el entorno y vemos a nuestras familias o a nuestros amigos y los vemos que han progresado económicamente, que viajan, que tienen otro estilo de vida, y uno se pregunta, ¿pero cómo lo hacen? Bueno, mis amados hermanos,
Hashem a cada quien nos entrega bendición. Pero pastor, es que en el caso nuestro nosotros nada, no porque no lo haya hecho, sino porque no hemos aprendido a ver el favor de Hashem a nuestro lado, porque no hemos aprendido a ver que en el camino de Emaús Hashem venía caminando con nosotros y nos hablaba y nunca le escuchamos, nunca le prestamos atención. Y cuando descubrimos en el fondo que la palabra tiene poder, que la palabra es viva y que la palabra nos hace libres, entonces decimos, bueno, ya estos años de la vida, ya no sé qué hacer con mi vida, probablemente ya no tenga mucho por hacer. Pero nunca será tarde, mi amado hermano, nunca será tarde. Me gusta mucho la palabra de Shemini, el parashó de Shemini, ese nuevo comienzo. Cada día es nuevo, cada día hay un cántico nuevo, cada día hay una oportunidad nueva, cada día hay un día por hacer, cada día trae su propio afán, cada día es una esperanza. Ahora, dependerá cómo tú ves tu cada día, porque si tú eres de los que se levanta muy temprano en la mañana y ves tu día como que lluvia, que frío, que nieve, o que calor, o que cosas que no quiero hacer, o qué día tan amargado, qué día tan crítico, qué día tan difícil, ¿cómo tú ves la vida? ¿Ves la vida con la emuná? ¿Ves la vida con la oportunidad? ¿Ves la vida con el deseo de vivirlo? ¿O ves un día de enfermedad? ¿Ves un día de crítica? ¿Ves un día de murmuración? Ves un día de angustia y parece que a todo el mundo le va mejor menos a ti, porque tu pensamiento está atado a un pasado inservible, a un pasado retrógrado que no te permite avanzar. Por eso estos temas de semana tienen que ser un punto de partida para todos y cada uno de nosotros. Por eso me tomé el tiempo, repito, de hacer una enseñanza metódica hablando de el concepto de la angustia, cuando estamos frente a la angustia, cuando estamos frente a la insatisfacción, y el tema del día hoy hablando respecto de la amargura. Entonces la amargura es en sí mismo un rencor que se traduce como una intensa discordia o una aversidad hacia algo o hacia alguien. Y la Torá nos enseña en el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 31, puntualmente nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Saben? Es que tenemos ese pensamiento cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Saben? Para quienes somos emigrantes a otros países, de nuestros países de origen hacia otras naciones, probablemente hay en el grupo hermanos que son de Colombia, viajaron a México, o de México viajaron a Estados Unidos, o de México viajaron a España, o de Perú viajaron a Colombia, o de Chile viajaron a Italia, o de Argentina viajaron a Londres, etcétera. Emigrantes a tantas otras naciones del mundo. Cuando viajamos a esas naciones o estamos fuera de nuestra tierra original o nuestro territorio de nacimiento y vamos a otra nación, entonces empezamos a ver otro principio, otro idioma, otro lenguaje, otro tipo de alimentación, probablemente algunas diferencias en cuanto a normas, leyes, incluso en el tránsito, en los países donde se maneja del conductor del lado izquierdo, se transita en el sentido contrario, en el lado izquierdo. Esos cambios, para mencionar algo, nos traen, por supuesto, incomodidad, nos traen un proceso de adaptación. Pero lo peor que le puede ocurrir a un emigrante, y lo digo por testimonio personal, es empezar a comparar todo lo que hacemos día a día con lo que hacíamos en nuestros países. Y cuando hacemos el cambio nominal del billete, es decir, si yo pienso qué precio tiene una botella de agua en Colombia y qué precio tiene una botella de agua en Estados Unidos, entonces podemos decir, wow, ¿cómo es posible que en Colombia pueda costar tantos miles de pesos una botella de agua? Pero si lo convertimos a dólares será exactamente igual. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando como emigrantes tenemos nuestro pensamiento puesto en nuestra antigua manera de vivir y no en la manera de vivir hoy?
entonces las cosas no funcionan. Nosotros tenemos que adaptarnos a un proceso, ajustar nuestro proceso, aprender las leyes, aprender el idioma, aprender la cultura y aprender a vivir conforme el lugar donde hoy estamos viviendo. Esto es interesante porque incluso el mismo apóstol Pablo, Saulo nos enseña hebreo de hebreos, romano de romanos, no sé, griego de griegos. Es decir, él tenía esa capacidad de adaptación dependiendo de la cultura. Hablaba con griegos, trataba con griegos y su pensamiento como griego. Se reunía con los hebreos, hablaba con los hebreos en el idioma hebreo y practicaba todo lo que la cultura hebrea, la Torá, los enseña. Se reunía con los romanos y hablaba con los romanos y vivía con los romanos y conocía la cultura y la política romana. Era un hombre políglota, hablaba muchos idiomas o por lo menos varios idiomas. Entonces, mis amados hermanos, cuando la amargura viene a nuestro corazón, es esa discordia que tenemos que no nos permite adaptarnos y nos genera una adversidad hacia algo o en particular hacia alguien. Es que a esa persona no la puedo ver ni en pintura porque se me revuelve el estómago. Es que no puedo ni comer sabiendo que esa persona está ahí. Amargura que genera enfermedad, amargura que genera conflicto. Y cuando vemos cómo este proceso de amargura empieza a generar en nuestras vidas, pues sin lugar a dudas la amargura produce sus frutos. Y dice la palabra en Efesios, siendo benignos unos con otros, misericordiosos. Por favor, dígalo conmigo, misericordia, misericordia. Misericordia, hermanos, aprendamos esta palabra en su trasfondo total, el rajem, la misericordia. Hermanos, tengamos misericordia. Hashem tuvo tanta misericordia por mí, por ti, por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre que nos cuesta tanto tener misericordia por otras personas? Es impresionante. Queremos que tengan misericordia con nosotros, pero no tenemos misericordia para con nadie. Perdonándonos unos a otros como Hashem también os perdonó a vosotros. Ahora, esta palabra amargura significa también afilado como una flecha o picante al gusto, desagradable, venenoso. La idea de la amargura es que el agua, por ejemplo, cuando se pone amarga, se les dio de beber a las mujeres cuando estábamos hablando de las leyes del templo. ¿Recuerdan? Porque si había una duda sobre el fenómeno o la situación del adulterio, se les daba de beber un agua amarga, como lo dice el libro de Números. En el capítulo 5, verso 18, no entraremos mucho a este detalle, las aguas amargas que acarrean maldición. En un sentido figurado, entonces, la amargura se refiere a un estado mental o emocional que corre o carcome. Por favor, espero que esta palabra tenga el castellano para todos los países que están aquí en la sala. Carcome, carcome, carcome. La amargura puede afectar a alguien que experimente una profunda tristeza o cualquier cosa que actúa sobre su mente, de tal manera que la persona parece que tuviese, perdón la expresión tan fuerte que voy a usar, como un veneno que actúa sobre su cuerpo y que le produce enfermedad y le produce muerte. La amargura entonces es un estado emocional, mental, en el que intencionalmente nuestras emociones, nuestros sentimientos se aferran al enojo, a la ira, a la ofensa y son capaces incluso de provocar todo tipo de malentendidos, todo tipo de lashon hará, de chisme, de crítica, de calumnia, de murmuración, de engaño, y hablamos y juzgamos y señalamos. Todo esto es amargura. El principal peligro de la amargura es permitir que gobierne nuestros corazones. Cuando la amargura toma lugar, cuando la amargura hace asiento, cuando la amargura toma el control de nuestras vidas, estamos ante un terrible riesgo, no solamente emocional, no solamente cultural, no solamente familiar, no solamente en nuestra salud. La amargura está ocasionando un terrible caos que nos lleva a un estado incluso de ira y de explosión de sentimientos internos que no nos permitirán vivir ni el shalom, ni la amabilidad, ni la cordialidad
entre nosotros. Entonces la persona con amargura es esa persona que permanentemente se encuentra frente a la riña, que es una persona egoísta, impulsiva, que mantiene ira, que se mantiene en queja, que mantiene a todo momento insatisfacción, que critica, que murmura, que calumnia, repito, que a todo momento está en contra de todo lo que ve y de todo lo que se hace. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo habíamos considerado en algunos otros temas, hablando de las personas tóxicas. Si alrededor de tu vida, de tu casa, de tu congregación, de tu entorno, hay personas de esta calidad, de amargura, una persona tóxica, hermano, amado, por favor, apártate de ahí. Porque la amargura es contagiosa. Esas personas negativas. Vamos a hacer un viaje, hermano. Estamos preparando una salida en la congregación. Vamos a viajar hacia la montaña. Estaremos en un tiempo de retiro en la montaña. Vamos a preparar unas carpas para... Ay, no, yo sí. Ay, no, qué pereza. Ay, no, eso sí. A mí eso sí no me gusta porque eso ir al camping, los mosquitos, la lluvia. Ay, no, qué pereza, los baños. No. Realmente eso no es para mí. Ustedes ojalá vaya y ojalá les vaya bien, pero la verdad es que conmigo ni cuenten, porque eso para mí no. Y ese tipo de gentes tóxicas que contaminan, que lastiman, que ofenden, que dañan una bendición. Entonces, cada vez que estemos rodeados de esas personas tóxicas, y cuidado que no seamos nosotros esas personas tóxicas, por favor, estamos afectando el anhelo de vivir que otros sí quieren tener. Toda esta situación de amargura conduce lamentablemente, y subráyelo por favor, a una espiritualidad malvada. Si puedo utilizar la palabra espiritualidad con E pequeña, con E minúscula, no con la E del Ruach HaKodesh, por favor. Pero una espiritualidad malvada, esas personas de amargura, esas personas tóxicas, astutas como la serpiente, que se infiltran en la vida de la gente, que se infiltran en las familias, que se infiltran en la congregación, que contaminan con su decir, que contaminan con su hacer, y que sueltan una palabrita aquí, sueltan otra palabrita allá, pero saben que esa palabra de amargura produce una maldad, y esa maldad lleva daño, y ese daño puede afectar la vida de un hogar, de una familia, de un ministerio, de una congregación, de una comunidad, de una nación, de todo un pueblo. Una persona con amargura es una persona que siempre estará resentida, que es cínica, es decir, que le importa poco o nada lo que se diga o lo que no se diga. Es una persona cruel, indiferente, implacable, desagradable. Puede, desde luego, estar en cualquier lugar, en cualquier momento frente a nosotros, y probablemente hasta se nos pase por alto. Esa carnalidad de una persona con amargura, apartados del verdadero Ruach, del verdadero Espíritu. Libro de Gálatas 5:19 y Hebreos 12:15 nos advierte: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Adonai, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Siempre debemos estar atentos y cuidarnos de no permitir que en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijos, en la congregación, en los líderes, en el ministerio, en la comunidad en general, en nuestros sitios de trabajo, una raíz de amargura tome lugar y empiece a ocasionar estorbo y a contaminar, porque cuando esta amargura se extiende, entonces produce un caos total, y lo hemos lastimosamente vivido, o lastimosamente no, gloria a Hashem, lo hemos experimentado alguna vez. Esta amargura ha llegado a connotaciones extremadamente difíciles, en el que las personas terminan retirándose de las congregaciones, hablando mal, haciendo comentarios, entre muchas cosas, todo porque un día alguien con una raíz de amargura sembró una semilla de amargura. Esa semilla de amargura, una semilla tóxica, una semilla venenosa, produce muerte. Es una semilla letal. Por lo tanto, hablar de estos tres temas que hemos desarrollado esta semana, mis amados hermanos: angustia. Una cosa es pasar por angustia. Una cosa es pasar por insatisfacción. Pero otra cosa muy fuerte es tener una vida de amargura. Tener una vida de cizaña, tener una vida en que en medio de su angustia y su insatisfacción le produce amargura, y esa amargura contamina, y esa amargura genera caos donde quiera que podamos estar. Todo esto, hermanos, he querido presentarlo en esta semana
Porque debemos llegar, por supuesto, a una conclusión. ¿Qué pasa en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, cuando hemos enfrentado crisis en tantos aspectos? Pastor, hemos vivido como pareja, como matrimonio, situaciones difíciles en la economía, en la intimidad, en la crianza de nuestros hijos. Hemos vivido situaciones difíciles en la congregación, en nuestra espiritualidad. No podemos adentrarnos en la adoración, no nos podemos adentrar en la oración, no nos podemos adentrar al Shabbat, no logramos encajar, tenemos otras prioridades distintas, nos apartamos verdaderamente del propósito de Hashem, y cuando tenemos los golpes, no sabemos cómo actuar, y es que Adonai no nos escucha, y es que Adonai parece que no nos tiene en cuenta. No, amados hermanos. No funciona de esa manera, hermanos, no funciona de esa manera. Repito, cuando decimos el sol sale para todos, quiero que lo tengas en tu corazón. Cuando así como el sol sale para todos, la bendición de Hashem viene para todos. Dijo Adonai a Abraham: en ti benditas serán las familias de la tierra. En ti serán benditas las familias de la tierra. ¿En quiénes? En los hombres de la fe, en los hombres de la emuná. Pero el punto es, hemos dejado que la insatisfacción, la angustia o la amargura avancen, tomen control en nuestros hogares. Entonces, cuando vemos a nuestros hijos en mala crianza, cuando vemos a nuestros hijos en mala educación, cuando vemos a nuestros hijos salidos del propósito, apartados del poder de la palabra, entonces decimos, pero bueno, es que lastimosamente nuestros hijos ya están perdidos, se perdieron. Hermanos, ¿en qué momento tus hijos se salieron del redil? ¿En qué momento no fuiste luz y testimonio para tus hijos? ¿En qué momento no usaste también la mano fuerte con ellos y tuviste que tomar control sobre ellos? Yo sé, el mundo, la sociedad, las exigencias sociales, déjenlos que sean libres, que ellos piensen por sí mismos. Sí, eso dice el mundo, pero eso no dice mi palabra, eso no dice la Torá. La Torá nos enseña a formar, a establecer, a guardar, a pactar con mis hijos un tiempo de mantenerlos conforme a la palabra, y llegará un día en que ellos obviamente en su libre albedrío tomarán también decisiones, pero estoy seguro que tomarán decisiones conforme a lo que escrito está y no conforme a lo que el mundo les quiere decir. Si estamos en esa batalla que nos produce amargura porque nuestros hijos se nos salieron de las manos, aún es tiempo de estar en verdadera presente, en una verdadera presencia con Hashem, y pedir que Él tome el control. Recordemos que dijo Moshe en la enseñanza del libro de Números hoy: ¿acaso Hashem, cómo tú vas a hacer que haya carne para 600,000 gentes durante 31 días o 30 días de un mes? ¿Cómo tú vas a hacer esto? Y Hashem: pero por favor, Moshe, ¿cómo se te ocurre? ¿Acaso la mano de Hashem se agotó? ¿Acaso Hashem no puede tomar a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, cualquiera que sea tu crítica, tu angustia, tu adversidad, tu insatisfacción o tu amargura? ¿Acaso Hashem no puede remediar esta situación? Mantengámonos firmes y fortalecidos en la palabra, porque nadie nos puede separar del amor de Hashem. Mis amados, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta jornada de Torá al Instante. Mañana tenemos nuestro cierre. Ya vimos angustia, ya vimos insatisfacción y ya vimos amargura. Y allí podríamos sumarle otros cuantos temas más: la depresión, la desconfianza, entre otros. Pero mañana miraremos una solución. ¿Qué hacer frente a todo esto? Entonces, busquemos una respuesta. Les espero para el día de mañana, en el que estaremos hablando de cómo enfrentar estos 3 adversarios y buscar una dirección absolutamente sabia delante de nuestro amado Hashem. Shalom, mis amados hermanos, no olviden compartir la enseñanza. Gracias por sus mensajes, gracias por darle un me gusta, y para el día de mañana les espero nuestro cierre de esta apasionante semana. Soy hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Muchísimas gracias. Shalom y muy buen día para todos. Gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com.
Torá al instante.